Bueno, queridos amigos, hoy tengo de verdad el gran honor de entrevistar a la doctora Lady Mar Durán, a quien conozco muy bien. Conozco muy bien su trabajo, sé que ha logrado cosas increíbles con sus pacientes. Pero bueno, Lady Mar, preséntate tú ante la audiencia, ¿no? Ok. Bueno, un placer estar con usted aquí hoy. Bueno, soy la doctora Lidimar Durán, médico cirujano orientada hacia la medicina integrativa, especializada en fitoterapia sistémica, terapia ortomolecular, ozonoterapia, nutrición y epigenética, así como también actualmente curso estudios sobre lo que es microbiota y todas sus alteraciones. Yéndonos un poquito a los ejes principales de lo que manejamos en nuestros protocolos de tratamiento y bueno, que nos han dado buenos resultados. Maravilloso, maravilloso. Unas cuantas cosas que no hay en la Facultad de Medicina, ¿verdad? Exactamente, reaprendiendo, reestudiando, por así decirlo. Recuerdo Claro. que cuando yo llegué bueno, a trabajar con usted, Doc, fue como volver a aprender. Creo que en esa época o en ese momento fue bastante enriquecedor porque era realmente estudiar de nuevo, estudiar desde cero. Tenía los cimientos, pero realmente no tenía certezas o detalles de todo lo que es esto y todo lo que nos ayuda como Claro. realmente darle una respuesta diferente a un paciente. Pero ya tienes un tiempo poniéndolo en práctica. Ah, no, claro, ya vamos más de 3 años y por supuesto ya es parte de mí. Bueno, fíjate, Lady Mar, la primera pregunta que te voy a hacer es sobre Ujú. la fitoterapia sistémica y los adaptógenos, ¿no? Ok. Te digo, la fitoterapia sistémica, porque es una de las, de alguna manera, es una de las, por decirlo, la punta de lanza de los tratamientos que nosotros enviamos. Ujú. Por supuesto que enviamos otra cantidad de cosas que irá- Claro. las irás diciendo, pero básicamente, la fitoterapia sistémica es una de las terapias más antiguas, fíjate, más antiguas de la Ujú. humanidad. O sea, la medicina ayurvédica, que tiene más de 5.000 años, usaba la ashwagandha, por ejemplo, ¿no? Ujú. Medicina oriental, la medicina tradicional china utilizaba el astrágalo hace más de Ujú. 5.000 años atrás con éxito. Exacto. Y siguen utilizándolo, que eso es lo interesante. Ujú. Entonces, sigue siendo relevante hoy en día, sin lugar a dudas. ¿Cómo seleccionas? Esta es la pregunta. Cómo seleccionas tú los adaptógenos que utilizas y en qué condiciones los encuentras más efectivos? Mira, yo veo en los adaptógenos una excelente puerta porque es un elemento, yo siempre digo que los puedo usar en todos los pacientes realmente. No existe distinción alguna o no existe una contraindicación. Al ser elementos naturales, creo que nos abre una gran rama o una gran ventana de usos, porque no va a causar interacción con alguna medicación que el paciente ya esté usando o el paciente que no está usando nada y quiere sencillamente fortalecerse puede usarlos también. Realmente los adaptógenos, cuando yo tengo un paciente con una patología en sí, siempre trato de armarlos en base al triángulo de la salud, siempre fortaleciendo cada área, porque hay que entender que la salud se pierde por un desequilibrio en él, o sea, la inteligencia biológica, la energía y el orden. Nada funciona si no está en equilibrio. Una excelente homeostasis entre los tres elementos. Entonces, hay que tener puntualizado esencialmente de que si vamos a incorporar un protocolo de adaptógenos, exactamente, tenemos adaptógenos inmunoestimulantes, antitumorales, para el sistema inmunológico, tenemos adaptógenos para el sistema metabólico, la parte cardiovascular, la función renal, por supuesto, pero siempre tratando de equilibrar esas tres áreas del triángulo, porque una no coexiste sin la otra. Correcto, correcto. Ok. Entonces estamos hablando del triángulo de la salud. El triángulo, así. ¿Pudieras describir el triángulo de la salud muy rápidamente? Rápido. Siempre cuando nosotros hablamos de salud, Tómate tu tiempo, tómate tu tiempo. ok. Siempre que hablamos de salud existe un triángulo, ¿sí? Que nosotros siempre lo comentamos en la consulta, que es inteligencia biológica, que ya está en todos los sistemas, por así decirlo, desde el sistema inmunológico, sistema hormonal, que por supuesto va acompañada de la inteligencia emocional, que o sea, no coexiste una sin la otra, porque si la inteligencia emocional está afectada, la inteligencia biológica, por supuesto, que también va a fracasar. Por otro lado, tenemos la energía. La energía es a nivel mitocondrial, el ATP, lo que nos da la energía, la fuerza y todo esto, que si tenemos afectada la energía, la inteligencia biológica, por supuesto, no va a funcionar. Y por último, tenemos como base el orden, ¿sí? Si se ocurre un desequilibrio en nuestro cuerpo, ni energía se va a producir, ni inteligencia biológica va a haber. Yo siempre pongo este ejemplo, por ejemplo, en los contextos oncológicos. La inteligencia biológica se afecta, el sistema inmunológico se ve fracturado. La energía, por consiguiente, que es la mitocondria, se afecta en la célula tumoral. Y a su vez el orden se desequilibra y va a haber esa replicación anómala y acelerada de las células tumorales. Entonces, no podemos incluir algo que genere más desorden en nuestro cuerpo, sino que tenemos que tratar de forzar que esos tres elementos del triángulo empiecen a funcionar
de manera equilibrada y elocuente para así obtener la salud en su totalidad, ¿sí? No existen elementos aislados. No existe que pongamos solo adaptógenos para la energía. Y yo siempre digo, son energocéuticos. No es que me voy a tomar la pastilla y me voy a agarrar del techo del nivel de energía que voy a tener. Progresivamente, probablemente sí sea así, que vaya teniendo más energía, pero es ir estimulando esa producción de ATP en nuestro cuerpo o esa producción de energía en nuestro cuerpo para sentir más vitalidad. Ahora vamos entonces, ahí tenemos la fitoterapia sistémica, ¿no? Con los adaptógenos. Vámonos con la ozonoterapia. Ok. Y sé que la Yo manejas bien muchísimo. Sí, yo soy ozonoterapista y creo que cuando empecé a hacer mis preparaciones sobre ello me pareció increíble porque es de las pocas terapias que prácticamente no tienen efectos secundarios ni contraindicaciones. Es un gas medicinal que tiene demasiados beneficios, es analgésico, desinflamatorio, regenerador, cardioprotector. En los pacientes con insuficiencia renal va excelente porque ayuda a proteger la parte renal, mejora la circulación, modula el sistema inmunológico. Si yo lo uso una dosis, puedo potenciar el sistema inmunológico, pero si lo uso otra, puedo modular el sistema inmunológico, que me parece excelente. Sí. Es herbicida, es decir, sirve para hongos, virus, bacterias y todo esto. O sea, tiene demasiados beneficios y es una terapia muy sencilla que se puede usar y está al alcance de todos y creo que cada vez más médicos la podemos usar sin ningún problema. Y me parece que es increíble por todos esos beneficios que tiene y las distintas vías de administración que tienen. ¿Por qué? Porque si yo necesito vías sistémicas y el paciente no me tiene un buen acceso en vías, puedo usarlo por vía rectal y es una vía sistémica todavía. Si necesito ponerlo de forma directa porque tengo afectaciones a niveles ópticas, los pongo a nivel de oído. Si tengo un dolor en una zona o quiero ayudar a regenerar, lo pongo directamente sobre la zona a través de terapia neural con ozono o plasma rico en plaqueta con ozono. Entonces es una terapia bastante amplia que en la medicina integrativa nos ha permitido avanzar mucho sin tener efectos secundarios, básicamente. Perfecto. La ozonoterapia. O3, ¿no? Eso es el ozono. El O3, exactamente. O3. No es O2 oxígeno, es O3. O3, exactamente. Que cuando se desdobla, llega el cuerpo, se desdobla y te aporta la molécula de oxígeno y te Pero oxigena. muy interesante lo que dijiste, que sí depende de su dosis, ¿no? De que hay Ujú. dosis inmunoestimulantes, por ejemplo, en los casos de problemas oncológicos Oncológico, o problemas microbianos que queramos desaparecer, exactamente. problemas inmunomoduladores que Ujú. llevan a la normalidad del funcionamiento del sistema inmune, que Claro. lo va. El Yo lo problema, uso en mis pacientes y lo he visto como el mismo sono en distintas concentraciones, el paciente que tiene una artritis reumatoide, que tiene un lupus, puede ayudarlo a modular demasiado su sistema inmunológico y en pacientes que tienen un contexto oncológico o en pacientes con disbiosis intestinal que se les pone a través de la vía rectal, es una excelente terapia, como terapia oxigenante. Incluso yo a mis pacientes oncológicos los pongo por vía rectal para no manipularles tanto las vías porque por lo general tienen afectación de las vías periféricas, entonces es una forma de administrar oxigenación sin necesidad de estar punzando cada vez al paciente. ok, maravilloso. Ya llevamos dos patas, Ujú. pues, por decirlo de alguna manera, ¿no? Dos patas. Ajá. A lo mejor tenemos un 100 pies, Ah, seguramente muchísimo. lo tenemos a la vuelta de unos años. Exacto. Eh, Fíjate, la Ujú. terapia ortomolecular, que es la molécula correcta, ¿no? De ahí viene el Ujú. nombre. Molécula Exacto. correcta, es otro pilar de tu práctica. ¿Cómo utilizas esta terapia para optimizar la salud? Porque lo haces a diario. ¿Y en qué casos la recomiendas más frecuentemente? Ok. Mire, yo siempre, y es algo que ahorita mucha gente dice, no, bueno, está muy de moda tomar magnesio, está muy de moda tomar omega 3 y yo considero que no es moda. Porque las personas dicen, o anteriormente se creía, que solamente con tener una buena alimentación podíamos absorber los nutrientes, las vitaminas, los minerales, podíamos absorber todo sin necesidad de suplementarnos. En el mundo que vivimos actualmente no es del todo cierto. Los suelos son menos ricos en nutrientes que lo eran antes. Entonces cada vez es más, tenemos alimentos menos ricos en nutrientes y nuestro cuerpo necesita más. Yo siempre pongo este ejemplo, por ejemplo, la glándula tiroides. La glándula tiroides necesita selenio, necesita magnesio, necesita omega 3 y necesita yodo. Entonces, si yo tengo una alimentación baja en ello, llega un punto en el que mi glándula deja de funcionar tan eficientemente. Y es donde entra la terapia ortomolecular. Esa suplementación a los órganos de manera adecuada para que empiecen a funcionar de manera óptima, ¿sí? Un sistema inmunológico, por ejemplo, nosotros tenemos genes antitumorales y se ha demostrado que elementos como el resveratrol, el ácido fólico y el omega 3 potencian esa acción de genes antitumorales. Pero si yo tengo una alimentación baja en ese tipo de elementos, ¿qué va a pasar? El gen no se va a expresar tan eficientemente. Y es donde la terapia ortomolecular ahorita, o bueno, por lo menos yo en mi práctica diaria trato de mezclarla junto
con lo que es la epigenética, para tratar de conseguir ese sinergismo de que mis genes empiecen a expresarse de mejor manera, para que mis sistemas empiecen a funcionar de mejor manera. Entonces, básicamente, nosotros en general deberíamos consumir magnesio, deberíamos consumir vitamina D si no llevamos una exposición solar adecuada. Y es incluso relativo porque tenemos tantos disruptores, desde hormonales, entre otros, que influencian en que yo vaya a tener esos niveles óptimos. Yo tengo pacientes en el trópico, en playas, en las costas, que se hacen los niveles de vitamina D y los tienen bajas y me dicen, pero es que no entiendo si yo siempre llevo sol y aún así está bajo. En esos casos, la suplementación de vitamina D, o en el caso del paciente con la afectación en tiroides, o en el caso del paciente oncológico que siempre necesita antioxidantes para ayudarse a defender de esos radicales libres, la terapia ortomolecular es una excelente herramienta. Ok, maravilloso. Dentro de la terapia ortomolecular, ¿se pudiera considerar al NAC como una opción? Sí, yo lo puedo, o sea, ¿qué pasa? Son estos. No es ortomolecular, ortomolecular No, son moléculas pequeñas, sí, ¿verdad? lo ortomolecular no entraría en ese rango. Sí, yo lo integraría más en temas de suplementos para ayudar un poco a sistemas antioxidantes, antienvejecimientos y todo este tipo de cosas. Yo ortomolecular lo llevaría más a temas de vitaminas, ciertos minerales, ciertas Elementos. enzimas que pudiesen actuar de forma directa para ayudar a mejorar ese tema o esos sistemas que se pueden ver afectados, Ok, sistemas hormonales o cosas de este tipo. ok. Y nombraste el cromo. El cromo es de utilidad para la diabetes, por ejemplo. Para la diabetes, exactamente. Yo siempre pongo este ejemplo. Nosotros tenemos una habitación que es el medio intracelular dentro de la célula. La glucosa necesita entrar a esa célula, necesita pasar y tenemos una puerta, ¿sí? Yo puedo producir mucha insulina para abrir esa puerta. La insulina es como la llave que abre la puerta para permitir el paso de la glucosa. Y hay veces que esa puerta se vuelve resistente al abrirla. ¿Qué necesita esa puerta para abrirse? Cromo. Si yo tengo una alimentación baja en cromo y no consumo cromo, ¿qué va a pasar? Por mucha insulina que yo produzca, estoy empezando a producir hiperinsulinismo o resistencia a la insulina, y esa puerta se puede volver resistente por temas inflamatorios, por temas alimenticios mal adecuados y todo lo que ya conocemos. Pero si yo le añado cromo, puede que esa puerta empiece a abrir de forma más fácil y Claro. esa glucosa, ese azúcar, entre más fácil a la célula. Y es por ello que todo paciente con alteraciones metabólicas, sea diabetes o sea resistencia a la insulina, hiperinsulinismo, necesitan una alimentación alta en cromo y si no, consumirlos. O sea que los déficits, o sea que el cuerpo no quiere enfermarse. El No. cuerpo que tiene déficit de algo que le estamos suplementando. O sea, yo hace poco Macro, estudié, yo hace, te lo pregunto porque las personas creen que los macronutrientes, o sea, son lo único que hay. La gente cuando habla de nutrición, ujú, eh, automáticamente le va a la mente, incluyendo los médicos, ojo, ujú, incluyendo los médicos, le va carbohidratos, grasa vamos en el orden correcto, ujú, grasas, proteínas ujú, y carbohidratos. y ya. Ahora, y ya, y más nada, o sea, no hay más, como que si no hubiese más nada que fuese Ujú, nutrición celular. exactamente. Mira, yo hace poco lo leía y era eso exactamente, decía, nuestro cuerpo necesita la terapia ortomolecular para nutrir a las células, para nutrir a los sistemas, para que empecemos en ese proceso de reparación. El cuerpo se enferma por déficit de estos tipos de micronutrientes que muchas veces no estamos al tanto, porque creemos que alimentándonos saludable, comiendo frutas, vegetales, proteínas, grasas y todo esto, aportamos todo. Yo, por ejemplo, cuando le hago las pruebas epigenéticas a mis pacientes, me doy cuenta siempre que pacientes que tienen déficit o alteraciones a nivel de microbiota intestino no absorben los nutrientes. Entonces, si no te suplementas, ¿cómo esperas tú tener ese equilibrio? Y eso va a generar más desequilibrio y más afectaciones. Porque si yo no absorbo las vitaminas del complejo B, si yo no absorbo todo lo que viene de mi alimentación y no los tomo por fuera, ¿qué va a generar? Poco a poco los sistemas se van a ver afectados y poco a poco no vamos a funcionar y es donde genera la enfermedad. Y ahí es donde pensamos que existe la pastilla mágica, que si yo me tomo esta pastilla alivio el síntoma, pero no estoy aliviando la causa. Entonces nunca voy a llegar a conseguir ese equilibrio completo. Correcto, maravilloso. Me encantó el tema de lo que estás diciendo de la causa Ujú. y bueno, lo que no estás corrigiendo la causa, sino escondiendo la causa y La tratando, causa. ¿no? Que va a ir Tratando avanzando el cada síntoma. vez más. Ujú. Ok, se entiende muy claro. Una pregunta aquí interesante. ¿Qué te gustaría transmitir a otro a través de esta ventana, a otros profesionales de la salud, bien sea médicos, bien sea health coaches, bien sea nutriólogos, a los que están vinculados al área de la salud, Okay. sobre la importancia
de integrar terapias como los adaptógenos, la ozonoterapia, la terapia ortomolecular y la nutrigenómica, que es una cosa que tú de alguna manera manejas también muy bien, ya lo has dicho. Ujú. ¿Qué les dirías? ¿Qué ¿Qué consejos le das? consejo? ¿Qué consejo? ¿Qué Mira, consejos le das? a lo largo de este tiempo, desde que empecé a trabajar con usted, Doc, siempre que llegan pacientes a mi consulta y ven que soy joven, siempre me dicen, tan joven. La Sí, experiencia y todo lo que ya sabemos que conlleva cuando entras a consulta con un doctor que es joven. Siempre digo que yo espero que los jóvenes o los médicos jóvenes cambiemos un poco la futura de la medicina y no nos quedemos con eso solo que nos enseñaron en la carrera, de que existe la pastilla mágica o que vamos a aliviar solo el síntoma. Yo creo que el llamado, o si es consejo, o un llamado a todos los profesionales de la salud, es que empecemos a ver al paciente como un todo, desde su parte emocional, desde su parte nutricional, y no solamente que la consulta duró 10 minutos, le indique una pastilla y se fue, y el paciente sigue con toda la sintomatología, solamente le normalizaste la cifra de tensión porque el tensiómetro dice que está normal, pero el paciente se sigue con dolores de cabeza, se sigue sintiendo mal. Sino que empecemos a verlo como un todo y empecemos a usar otras herramientas que existen por algo y que están dando buenos resultados y que no es invento y que no es algo que porque no está o no es lo que nos enseñaron en la universidad, no existe, no es real y no está dando un alivio o una respuesta a los pacientes, que muchas enfermedades son potencialmente curables, por así decirlo, pero que hay que empezar a atacar la causa y progresivamente el paciente irá mejorando. Y si no se puede curar, por lo menos a tener una mejor calidad de vida, de que el paciente aprenda a comer, aprenda que es importante hacer actividad física, aprenda que es importante llevar sol, o sea, que se suplemente, que una vitamina sí es necesaria y que sepamos incluso las dosis, porque me pasa mucho que no, yo tomo tal vitamina, el doctor me la dijo que me la tomara así y no estamos ni siquiera en las dosis terapéuticas del paciente. Entonces, mi llamado es que empecemos a abrir un poco más los paradigmas de lo que nos estudiaron, de lo que nos enseñaron cuando estábamos estudiando. Y empecemos a entender que estudiar de nutrición es importante, ¿sí? Que empecemos a ver que la ozonoterapia da buenos resultados y que es algo que sí ya está estudiado y hay estudios que lo sustentan, que la fitoterapia sistémica no son plantas de bebedizos que los pacientes se toman, sino que existen protocolos y existen elementos que ya están siendo estudiados y que ya están avalados, que sí están dando buenos resultados y que podemos llevarlo. Incluso no es que tengamos que olvidarnos completamente de la medicina tradicional, si es decisión propia llevarlos en paralelo, pero saber que existen otros elementos para dar respuesta a nuestros pacientes, que al final es lo más importante. sí, yo te voy a hacer una pregunta cuya respuesta es obvia, porque la Ujú, entrevistada eres tú. ujú. Pero ¿qué profesional tiene más capacidad de resolver un problema? ¿El que tiene menos herramientas o el que tiene más herramientas? 100% el que tiene más herramientas. Yo siempre digo, si yo me hubiese quedado solo con lo que aprendí en la universidad, muchas cosas que hoy día puedo manejar en mis pacientes no tuviese ni la menor idea de qué hacer, o la medicación que darle, me limito hasta allí porque a mí me llegan pacientes donde ya han probado todo y más y no han tenido un buen resultado. Y yo siempre les digo, vamos a empezar por lo básico, vamos cambiando los hábitos y progresivamente vamos viendo. Veamos cómo va evolucionando. Y cada vez que vienen a consulta se sienten mejor, están cada vez mejor. Entonces yo les digo, no me gusta irnos a un extremo de generar esa ansiedad de en cuánto tiempo, sino de Claro. que cuando el paciente empiece a conseguir su orden, donde ese triángulo de la salud empieza a tener un equilibrio, el paciente empieza a sentirse mejor. Y eso puede llevarnos algún tiempo, puede llevarnos menos tiempo, eso variará en cada paciente. Pero tener las herramientas, por eso cuando a mí me preguntan, ¿en qué eres especialista? Yo le digo, bueno, mira, yo he estudiado de todo un poco, de todo lo que yo he visto que mis pacientes necesitan, ¿sí? Y en base a eso me voy estructurando para generar la mejor atención posible. Porque incluso desde la parte emocional, desde que el paciente llegue, se desahogue, habló contigo, te contó todos sus problemas y tú le dices, sabes que te entiendo y es válido que te sientas así. Es que tengo dolor y por eso estoy de mal humor. Es válido porque tu dolor es real, pero vamos a ver cómo lo manejamos. Ya con solo el hecho de validar muchas veces la emoción del paciente, ya es quitarle una carga de encima al paciente y ya es que el paciente se desbloquea y empieza a tener un, una perspectiva diferente. Ok. Bueno, y una última pregunta que Ujú, yo la tengo como un sueño, ¿no? Yo la visualizo, pero ¿cómo visualizas tú? Estoy seguro que así será, pero que la gente te lo escuche de ujú, ti, que es muy importante. Imagínate por un momento que en las facultades de medicina de todo el planeta Tierra se ujú. incorporan adaptógenos, ozonoterapia, terapia ortomolecular, terapia neural, o megadosis de vitamina C, hidroterapia de colon.
Imagínate por un momento que se incorporaran como materias obligatorias para graduarte como médico. Nutrición. ¿Cómo visualizas el futuro de la nutrición, el Ujú. ayuno intermitente? ¿Cómo visualiza la doctora Lady Mar Durán el futuro de la humanidad a la vuelta de 20, 30, 40 o 50 años? Yo creo que habiendo menos enfermedades modernas, existiendo menos cáncer, menos diabetes, menos hipertensión, menos muchas cosas, ¿sí? Yo creo que teniendo más salud, menos enfermedades, literal serían menos enfermedades modernas que hoy día nos estamos enfrentando. Creo que sería un sueño y siempre lo hablamos cada vez que nos reunimos con el grupo de médicos y siempre lo decimos. Esperemos que cada vez sean más los que implementen este tipo de elementos para que empiecen los pacientes a tener una respuesta un poco más favorable, ¿sí? Yo recuerdo, y yo siempre lo digo, o sea, yo me acuerdo cuando yo estaba en la Facultad de Medicina y decían, es importante que comas saludable, pero no te dicen qué. Es importante que el paciente coma bajo en grasas, pero no te dicen que las grasas malas, pero que las grasas buenas las puedes comer. Es importante que el paciente haga ejercicio. Entonces te decían, hipertensión, factores modificables y no modificables. Los modificables eran dieta, ejercicio, el sedentarismo, tabaco, no sé qué, pero no te explicaban la realidad de que en eso hay que enfocarse. Y entonces tú te los estudiabas así como por encima y decías, bueno, la dieta, la cuestión, y te enfocabas en el medicamento y ya. Porque es lo que te enseña. Porque no te hacen énfasis en, mira, si tú tratas todo esto, puede que el paciente no necesite la pastilla. Y si la está tomando, puede que necesite menos dosis o llegue a un punto en el que no la necesita. Entonces, si empezamos a educar desde otra perspectiva, yo creo que empezamos a tener un resultado un poco más positivo en nuestros pacientes. Empezamos a tener una salud de verdad porque empezamos a enfocarnos. No empezamos a ser médicos de mandar la pastilla, sino médicos del estilo de vida y de evitar de llegar a la pastilla y de evitar a que se genere la enfermedad. Y empezamos a tratar más la causa que solo el síntoma. Claro, claro. Muy bonito lo que está diciendo. Con respecto a la prevención, hace falta más prevención, correcto. Por supuesto. ¿Qué crees que por qué piensas que los pacientes, porque yo creo en el fondo, Lady Mar, yo creo que mucha gente sabe lo que tiene que hacer. Mucha gente sabe que comer pan hace daño todos los días. Mucha gente sabe que el azúcar hace daño. Mucha gente sabe que la exposición a la luz roja, no sabe que la exposición a la luz roja es buena, que la Ujú, exposición a la luz azul es dañina, ujú, etcétera. Pero saben que el ejercicio físico es bueno. ujú. ¿Por qué no lo hacen? Creo que primero, y hace poco me lo decía un paciente, yo creo que escucharlo de un médico siempre te da ese impulso mayor y como ese nivel de compromiso. Ahorita las redes están saturadas de muchísima información y muchas veces el dar el paso de inicio es difícil, ¿sí? Es difícil porque sabes tanto que no sabes nada. Sabes que tantas cosas son buenas y yo siempre digo, vamos a empezar con lo más básico y vamos a organizarlo. Cuando tú te sientes guiado en el proceso, termina siendo un poco más sencillo porque no te abrumas, ¿sí? Porque es que tengo que quitarme todo esto, pero ¿qué como? Porque siempre cuando yo empiezo, vamos a hablar todo lo que no deberías consumir y después hablamos lo que sí. Cuando voy como a la tercera cosa que no debe consumir, ya el paciente está en discordia. Ajá, doctor, ¿y qué voy a comer? Vamos a calmarnos, ya te voy a decir lo que sí puedes consumir. Y cuando tú empiezas a explicarle de forma sencilla al paciente, lo entiende. Creo que también falta más hacer las cosas más sencillas para, o sea, o explicar de forma más sencilla al paciente en temas de redes y todo esto, de que el paciente lo entiende que no es que tiene que irse a un extremo totalmente opuesto, sino que ya ir incorporando 10 minutos al sol, 20 minutos a hacer ejercicio. Hoy no me comí la pasta, hoy comí más que todo por pollo, carne, más vegetales. Haciendo esos ciertos cambios, que no es que tenemos que hacerlos en un 100%, que el deber ser es que lo hiciéramos en un 100%, pero para no abrumarte, puedes ir haciéndolo poco a poco. Creo que allí está la diferencia. Por Pero radiante. muchas veces necesita ser guiado el paciente, porque lo he visto en mis pacientes de forma directa. Ok. Pero la mayoría de los médicos no le preguntan a sus pacientes qué comen, no le Ujú. preguntan cómo duerme, no le Exacto. preguntan, ¿me Si explico? No van le bien al baño, exacto. yo No, siempre les hago estas tres preguntas. Uno, dime qué desayunas, qué almuerzas y qué cenas. ¿Y qué meriendas? No, porque ¿qué comes? ¿Como bien? No. Porque lo que para ti es bien, tal vez para mí no. Segundo, ¿cómo estás durmiendo? ¿Tienes el sueño reparador? ¿Te paras cansado o no? ¿Tu sueño es interrumpido? ¿Te cuesta conciliar el sueño? Porque yo puedo determinar si hay un tema de problema de cortisol o pensarlo si hay un problema de cortisol. Puedo pensar en si tiene alteraciones en la síntesis de melatonina o si sencillamente es ansiedad lo que está produciendo durante la noche y no puede dormir. Y último, siempre los síntomas digestivos, que es algo que casi nadie pregunta, porque si soy cardiólogo no voy a preguntar si tiene síntomas digestivos. Si soy ginecólogo no voy a preguntar si tiene síntomas digestivos. ¿Para qué? Pero resulta que el intestino y la microbiota son
uno de los principales pilares en sistema inmunológico, en regulación hormonal, en la parte cardiovascular, en la parte renal. Existe una comunicación directa, porque cuando estábamos en el desarrollo embrionario, todos esos ejes estaban en comunicación. Por eso existe el eje microbiota intestino corazón, microbiota intestino riñón, microbiota intestino hígado y todo esto, y no pensamos que existe esa relación. Y es una relación directa. Si el intestino está alterado y la microbiota está alterada, por consiguiente, todos estos órganos van a verse afectados. Claro. Hay una pandemia de disbiosis por ahí también. Exactamente. Una Extensa. última pregunta, porque veo que a ti te encanta y lo manejas muy bien además, ¿no? Ujú. ¿Tú dirías que las enfermedades son genéticas y hereditarias? O sea, yo, si mi papá fue hipertenso, yo estoy condenado a ser hipertenso. Jamás, jamás. Yo siempre, ese ejemplo siempre lo pongo en cuenta. Yo siempre digo que la hipertensión no se hereda. La heredabilidad de ciertas enfermedades como la hipertensión, el cáncer y todo esto es bastante baja, es mínima. Depende de mis factores o de los elementos, mi estilo de vida en general, cómo yo me suplemente, cómo yo coma, que eso suceda. Y en eso está la epigenética, que, o sea, yo la adoro y me encanta esa rama, porque yo la he visto y yo pongo este ejemplo. Toda mi familia es hipertensa, doctor, toda. Mi hermano, mi papá, mi mamá, mis abuelos, todos son hipertensos. A mi edad ya todos eran hipertensos. Pero usted me toma la atención ahorita y yo la tengo en 110/70, máximo 120/80. Porque sí, yo soy hija de ellos y soy familia de ellos, yo debería tener hipertensión ya. Si se cumple esa regla de que si en tus genes está escrito la hipertensión, puede que en mis genes en alguna parte chiquitita esté escrito. Pero que yo vaya a expresar ese gen va a depender de mi alimentación, de mi estilo de vida, de mi nivel de estrés y de mi suplementación. Yo siempre tomo omega 3 y magnesio, ¿sí? Entonces, eso hace que mis genes, ese gen de hipertensión se suprime un poco. Yo como Claro. bien, yo hago ejercicio todos los días o trato de hacer ejercicio todos los días y trato de manejar el estrés lo mejor posible. Entonces, la tasa de probabilidades para que yo exprese la hipertensión arterial es baja. Sí ocurrió en algún momento de mi vida, cuando yo estaba terminando la carrera, que estaba demasiado estresada, comía sumamente mal, que no, evidentemente no, yo siempre digo, no somos perfectos y no todo el tiempo tuvimos este estilo de vida que hoy día tenemos. Comía demasiado mal, tenía demasiado estrés porque estaba finalizando la carrera, entregando tesis, distintas cosas, que llegó un punto donde yo empecé por momentáneamente a tener cifras tensionales elevadas. Momentáneamente, y yo dije, nada, como mi familia, o sea, es hipertensa, pues evidentemente ya yo voy a empezar a ser hipertensa. No me mediqué, empecé a trabajar con usted, cambié todo el estilo de vida y hoy día mis tensiones son 110/70. Imagínate tú. Entonces, Maravilloso. Entonces no hay condenas, pues como se dice, ¿no? No hay no hay condenas. condena. La condena te la pones tú si sigues con un estilo de vida inadecuado. Claro. Y hay que hacerse responsable de todo eso. Exacto. Acudiendo a una persona que de alguna manera pues maneje todas estas cosas, Que nos pueda guiar. toda esta tecnología que nos guíe. Bueno, Lidimar, yo creo que no sé si quieres agregar algo adicional con Bueno, toda la yo libertad creo del mundo. que de forma puntual o esencial siempre es el tema preventivo, que no tenemos que dejarnos llegar a la enfermedad, ¿sí? Sino que de forma preventiva podemos manejar muchos elementos y obtener un resultado un poco diferente, ¿sí? Puede que no quitemos la pastilla del todo que esté tomando o puede que no retiremos toda la medicación, pero no es que cada vez necesitemos más pastillas, más medicamentos, más elementos y aún así tomando todo eso, yo aún así me siga sintiendo mal. Bueno, maravilloso. Entonces, hasta una próxima entrevista. Muchas gracias de verdad por tu tiempo y nos vemos pronto. Placer. Hablamos. Exacto. Estamos allí en contacto. Es un placer para mí, bueno, trabajar con usted y seguir aprendiendo. Gracias a ti, Lidimar. Chaito. Si te gustó este video y quieres aprender más, suscríbete al canal, dale like y compártelo.